Bueno, buenas tardes. Agradecemos la presencia acá en este reinicio de las jornadas del Premio Literario Casa de las Américas. Tenemos el placer, el gusto de recibir a José Antonio Piqueras, que hace apenas unos días estuvo por acá en una amena charla también y que generó polémica, en la que moderó, introdujo también la profesora María del Carmen Barcia, a quien saludamos y agradecemos que también esté acá con nosotros. Piqueras, que es catedrático de Historia de la Universidad Jaume I y dirige el Grupo de Investigación Historia Social Comparada y la Cátedra UNESCO de Esclavitud y Afrodescendencia, y además codirige la revista Historia Social. Ha publicado, entre otros, los libros Cuba, Emporio y Colonia, La esclavitud española en América Latina y el Caribe, Esclavitud y capitalismo histórico en el siglo XIX, Negreros españoles en el tráfico y en los capitales esclavistas. Y hace apenas unas horas nos dejó Negreros y otros dos libros más recientes que podrán estar a disposición de los lectores en la biblioteca de la Casa de las Américas. La presencia de hoy, además en el escenario, en el momento del premio, tiene que ver también con que José Antonio Piqueras fue el ganador del premio Casa de las Américas en el año 2022, en el género de ensayo histórico social, con el libro Moneda y malestar social en Cuba, 1790-1902. Cuando estábamos conversando el día de la llegada de Piqueras, que nos reunimos acá, le dijimos, bueno, explicamos por supuesto todo el escenario actual que todos conocemos, los problemas además con el papel, todo lo que estamos enfrentando con la poligrafía, y le decíamos, va a ser muy difícil que tengamos el libro impreso. Y bueno, hoy por lo menos tenemos el primer ejemplar de muestra, que está acá, con el que lo sorprendimos hoy en la mañana, y gracias también a las gestiones realizadas desde el Fondo Editorial, por la dirección de la Casa de las Américas, con el apoyo del Instituto Cubano del Libro y el Centro Fidel Castro. Vamos a tener mañana una cifra, una impresión limitada, que en un primer momento vamos a tratar de hacer llegar sobre todo a instituciones académicas, a instituciones de investigación, a bibliotecas, para que también pueda estar lo antes posible a disposición de los lectores, de los investigadores, de quienes quieran consultarlo. Presentar o hablar de Piqueras, yo creo que hay que hablar de esa cercanía a Cuba que ha tenido. Hace como decía, en su presentación anterior acá, en su intercambio anterior acá en la Sala Galich de la Casa de las Américas, hablaba y recordaba sus primeras visitas a Cuba en la década del 90, principios de la década del 90. Hay como que una relación también en venir en etapas complicadas, pero bueno, uno diría que casi que reincidencia, ¿no? Pero está bien, ¿no? Y eso habla de la cercanía. Este libro, entre las personas a las que lo dedica José Antonio, está Fernando Martínez Heredia, gran amigo de Piqueras, y Fernando decía algo que yo creo que en el ámbito también de la investigación que ha ido desarrollando Piqueras, sintetiza un poco también las dinámicas y la relación esa con Cuba. Fernando siempre recordaba un dicho de los campesinos nicaragüenses que decía, es distinto o no es lo mismo mirarla de lejos que conversar con ella. Y yo creo que en esa expresión de sabiduría popular, de sabiduría campesina, tiene que ver mucho, se articula mucho también con la manera de relacionarse Piqueras con Cuba y sus investigaciones y los intercambios también que ha tenido. Más allá de un objeto de investigación, hay otros tipos de relaciones, y por eso uno puede entender también la preocupación que ha tenido y la presencia que han tenido en muchos de sus libros, el acercamiento a la vida cotidiana, a las personas y lo que llamamos la gente común, ¿no?
que yo creo que también es un elemento que distingue en buena medida el libro del que íbamos a hablar hoy. Ya podemos hablar del libro. Inicialmente lo habíamos presentado, lo habíamos promovido como una conferencia, pero ahora es conferencia con libro, cosa que también se agradece. Y bueno, específicamente en lo que vamos a conversar un poco hoy, esa articulación con la vida cotidiana tiene que ver o se conecta con algo como los instrumentos monetarios, ¿no? Y en buena medida también tiene que ver con ese vínculo que se establece. Desde una diversidad de fuentes, no solamente de la cantidad de autores y autoras que se referencian, o las fuentes primarias consultadas, o los documentos y libros, sino también de lo que podríamos decir los formatos, ¿no? Hay un diálogo y hay un aprovechamiento, por ejemplo, del teatro, de la literatura, que me parece que también es uno de los aportes, de las riquezas que podemos encontrar acá. Y al mismo tiempo hay como que un recorrido de esa articulación de la vida cotidiana, el acercamiento a la vida de la gente en Cuba, pero sin desconocer eso que Valdespás denominaba con mucha fuerza también el ambiente, ¿no? El ámbito caribeño, el ámbito latinoamericano y caribeño, las conexiones también desde el punto de vista europeo, las conexiones con África, y es uno de los elementos que también están presentes acá. Como elemento interesante hay un epílogo en el libro. Nosotros hace poco estábamos conversando y decíamos, cuando vayamos a hablar del libro, en medio del escenario actual vamos a decir primero la fecha, que es el periodo de años que estudia, y después decimos el título del libro, porque sin dudas, si nos quedamos sin la fecha y sin el rango de tiempo, es un libro con total actualidad, ¿no? Bueno, la tiene, ¿no? En cualquier caso, pero también lo expresa. Y ese epílogo es un epílogo para latinoamericanos del siglo XXI, también con un acápite un poco más específico en el ámbito cubano, por lo menos hasta donde pudo recorrer en el proceso de presentarlo, en el proceso ya de trabajar en las artes finales. Y para pasar a escuchar a Piquera, que creo que es lo que todos queremos, me parece muy llamativo también los giros que se dan, ¿no? Escribir sobre ciencias sociales en muchas ocasiones se asume que está reñido con la belleza, ¿no? Y hay un giro tremendo, por ejemplo, al inicio de ese epílogo, donde Piqueras conecta y salta de hablar de mecanismos monetarios, de instrumentos monetarios, de banca, de cuestiones financieras, y lo conecta con Molière y un personaje de Molière que hablaba, o sea, que se sorprende precisamente porque tenía la capacidad, la habilidad no descubierta de hablar en prosa. Entonces, a ese tipo de giros también están presentes en este libro y además se agradecen. Y en segundo lugar, como uno de los elementos a resaltar también, me parece que hay una insistencia todo el tiempo en que estos temas no aparezcan o no vivan en una caja cerrada o tapiados solamente en el ámbito de los estudiosos o en el lenguaje técnico, que es algo que nos amenaza constantemente, presentar problemas relacionados con asuntos financieros, con asuntos como el monetario, como el cambiario, en un ámbito tapiado, encerrado solo para especialistas, y todo el tiempo se trata en libros como este de trascender eso, de articularlo con los impactos en la vida política, con los impactos en la sociedad, como decíamos al principio, con los impactos en la gente común. Entonces, bueno, agradecer la presencia, saludar también, por acá está María Elena, que fue la editora del libro, y bueno, que estuvo en comunicación directa con Piquera, y saludar también la oportunidad de generar este intercambio. Pues muchas gracias, Fernando. Yo quiero comenzar por manifestar en público, no había tenido la oportunidad hasta ahora, sí lo había hecho por
correo cuando recibí la noticia tan grata de haber recibido el premio por este libro, y quiero agradecer públicamente el premio, el que en su momento el jurado lo considerara interesante y merecedor del mismo. Para mí es un gran orgullo el poder recibirlo, el poder incluirme en esta gloriosa lista de premiados. Hoy tenemos aquí a María del Carmen Barcia, que fue una de ellas en esta misma categoría, y por lo tanto es realmente un honor por los autores cubanos y latinoamericanos, básicamente, que lo han recibido hasta ahora. El libro, también comenzaré por dar las gracias a quienes materialmente lo han hecho posible, al Fondo Editorial, Fernando, a María Elena Pérez, al diseño que ha hecho Ricardo Rafael Villares, que me parece que sin ese esfuerzo hoy desde luego no estaría este ejemplar ni estaría la edición, porque no es fácil trabajarlo tampoco en las actuales condiciones. Empezaría por decir lo que no es el libro, o al menos lo que no es el título. Y entonces no es literatura de anticipación, es decir, en absoluto, no se mueve en esa onda, y no es una provocación, no puede serlo, porque el libro comenzó a diseñarse hace 25 años. Y lo explico, cada historia tiene su historia, y la historia de la elaboración de este proyecto arranca en 1995, periodo especial, del periodo especial. Entonces estaba interesado por temas económicos de Cuba, por una serie de trabajos que después acabaron reunidos en un libro que se llama Cuba, Emporio y Colonia. Hay una edición cubana del mismo en Ciencias Sociales, y ahí lo que trataba de acercarme era a cuestiones referidas al mercado colonial, a la captura del mercado, a diferentes cuestiones referidas sobre todo al poder económico en la isla, a los grupos de presión, a una serie de elementos. Y había uno que era la moneda, porque evidentemente en la etapa final del siglo se juntan diferentes signos monetarios, junto con, entre ellos, billetes de banco, que tenían un valor muy bajo, pero que circulaban a la vez que las monedas metálicas, ¿no? Y que generaba una gran confusión en todos los sentidos. A eso hacía referencia Julio Le Riverán en su libro, en su Historia Económica de Cuba, y antes en un capítulo correspondiente a la historia de la nación cubana, de 1950, y fue en una reunión con él en su casa. También por ahí le agradezco y le dedico el libro por el gesto de recibirme varias veces en los años siguientes y estar dispuesto a escuchar mis pesadas consultas sobre esta cuestión, a la cual, como me dijo, no me acuerdo de nada de eso, no recuerdo por qué lo dije, no tenía suficiente preparación para decir mucho más al respecto. Es decir, todas estas cosas me las confiesa en su reunión, pero él menciona de pasada cómo la inestabilidad monetaria tenía incidencia en la vida social. Yo quería más. ¿En qué medida podía tener incidencia si la gente podía realmente manejar una u otra moneda? Bueno, entonces me encontré con el intento de hacer una explicación de la incidencia social de la moneda en la vida cotidiana. Y en una época que era lo que la historiografía cubana había definido como la tregua fecunda, es decir, el periodo entre guerras, en el cual se va a ir, por un lado, desarrollando una vida muy económica, muy viva, por otro lado, se van a ir generando diferentes elementos de disconformidad que acabarán llevando en el año 95 a una formidable sublevación nacional, ¿no? Por lo tanto, intervenían muchos factores, pero ¿en qué medida este podía ser uno más a la hora de ir definiendo comportamientos colectivos? Bueno, tenía dos vertientes. Yo no podía comprender los comportamientos si no entendía previamente cómo funcionaba la moneda. Y yo no me había dedicado a temas financieros. Así que comencé a reunir información, realicé hasta 5 viajes a Cuba con sus respectivas estancias entre el año 95 y el año 2005 para reunir información. Reuní mucha información. Entre tanto, hice también una estancia en Puerto Rico como profesor visitante de la Universidad de Puerto Rico, y ahí el problema monetario era similar para la misma época colonial, y un colega me facilitó un gran volumen de folletería y me dijo, pero incluye también Puerto Rico en tu estudio. Pero eso no se ha podido incluir, pero me interesó, y luego hice estancias en México en 2 momentos también como profesor visitante, y fueron largas, y también trabajé cuestiones monetarias para ir familiarizándome con estos temas. Finalmente, podía hacer lo que era componer este libro. Componer un libro que tenía un largo recorrido en su elaboración,
que tenía un largo recorrido porque no podía explicar qué sucedía en el último cuarto de siglo sin entender cómo se había constituido la economía cubana en el último siglo y cómo se habían constituido los instrumentos de pago, la moneda. Y partía de una consideración. La moneda todos sabemos lo que es, todo lo tenemos, lo guardamos, pagamos, recibimos, compramos, es decir, lo atesoramos según el valor que tenga, le reconocemos un valor de intercambio con otra serie de valores. Y por lo tanto todos sabemos cómo manejarnos y generalmente no nos dejamos engañar por eso. Sin embargo, en un momento determinado todo eso se puede convertir en un elemento enormemente confuso. Es enormemente confuso cuando circulan varias monedas a la vez. Cuando la relación entre una y otra, el valor de uno y otro, varía. Inicialmente, y a lo largo del siglo XIX, las monedas eran otra cosa, y por lo tanto esto no es una historia de anticipación, en primer lugar, porque las circunstancias son radicalmente diferentes. La moneda que circula en Cuba es una moneda metálica, y en la época los signos de las monedas se corresponden con su valor intrínseco de moneda, de la propia moneda. Si yo tengo 20 pesos de plata, significa que si lo vendo al peso como plata, o sea, me darán 20 pesos. Si es de oro, me darán eso. Es decir, lo que se valora es el contenido del metal según el precio que ese metal tiene en el momento. De forma que lo importante es establecer la relación entre una y otra porque las dos estaban circulando a la vez. Y ahí podía haber un intento de acaparamiento de una porque la relación era realmente muy desigual. Una unidad de oro equivalía por lo general a 17 de plata. Entonces, esos ya eran dos elementos y dos componentes que circulan a lo largo de todo el siglo. Había que entender qué era Cuba y qué era la economía cubana, y eso me lo estaban dando otros estudios que simultáneamente iba elaborando. Y entonces lo que me iba encontrando era lo siguiente y a grosso modo. Cuba era una gran economía exportadora. Era una gran economía exportadora desde finales del siglo XVIII y sobre todo a lo largo del siglo XIX. De hecho, es una de las mayores economías exportadoras del mundo en relación a los habitantes que tiene. Exporta básicamente azúcar, no solo azúcar, pero el azúcar es lo que le da continuidad, lo que va marcando la tendencia, lo que va permitiendo los ingresos. Hasta 1806, Cuba es también receptora neta de plata española. No por lo que vende, sino como depósitos que está realizando la monarquía para reforzar el valor estratégico de la isla. Y por lo tanto, durante un siglo ha recibido cantidades ingentes de plata, que es lo que ha permitido construir la cabaña, las fortificaciones, la muralla, y lo que permite realmente que se mueva el comercio, porque son los comerciantes los que anticipan las cantidades al Estado y luego se lo cobran con grandes intereses y con otras concesiones. Por lo tanto, es un círculo en el cual la función estratégica supuso una entrada de capital que no recibió ninguna otra colonia española. En realidad lo está pagando la plata Nueva Hispana de México, es decir, esa es la que lo está entregando y no la metrópoli, ¿no? Pero son cantidades inmensas que es lo que permitió la acumulación en manos de comerciantes, el préstamo y su funcionamiento y la transformación después para convertirse en grandes propietarios azucareros, dueños de ingenios, bueno, de ingenios y de esclavos. La plata hasta 1806 es lo dominante, que es cuando cesa la llegada del situado, de esta subvención que está llegando vía Caja Nova Hispana. A partir de ese momento y en la medida, sobre todo a partir de las guerras napoleónicas en las cuales Estados Unidos actúa de intermediario en las ventas internacionales, entre otros a Francia, lo que nos encontramos es que la moneda que va a ir llegando a Cuba va a ser básicamente oro. Y lo va a hacer durante casi todo el siglo. Es la moneda fuerte, es el patrón monetario que asume Inglaterra y el que va a asumir muy pronto Estados Unidos. Aunque va a aceptar oro y plata, en realidad la moneda fuerte de Estados Unidos será el oro y la plata lo va a dejar para pequeños pagos. De forma que Cuba pasa a convertirse en una economía exportadora durante cerca de 100 años, que lo que atrae son cantidades inmensas de oro. Cantidades como ningún país de la zona pudiera recibir y residualmente de plata. Allí va a haber funciones distintas. El oro se va a utilizar como moneda para hacer las inversiones en el exterior, la plata para los pequeños pagos y el funcionamiento interno en la isla. Y así va a ser hasta 1856. Esas dos monedas significan un cambio permanente. A la vez, Cuba es un gran importador y paga con moneda porque los frutos que utiliza no son suficientes o no son los adecuados para adquirir lo que precisa adquirir. Y precisa adquirir, en primer lugar, maquinaria para los ingenios y útiles, a la vez esclavos
y bienes de otro tipo, bienes que es lo que hace funcionar en la sociedad, bienes de consumo, alimentos y otros. Por lo tanto, es también importador, aunque el superávit final es muy considerable, se atesora en formas muy considerables. Lo demás son salidas de capital de forma muy importante, son más de 100 millones de pesos los que se dedican solo para una primera época en compra de esclavos y sale como moneda. Esa moneda se cambia en almacenes en diferentes lugares de aprovisionamiento de esclavos en la costa africana y de ahí van a venir las personas esclavizadas. Y por lo tanto hay un mercado atlántico basado en dos monedas fuertes, sobre todo el oro. La plata queda, como digo, para las transacciones interiores. Pero la plata, la moneda que circula en Cuba, siendo el peso, no existió, como sabemos. No existe físicamente el peso justo desde el momento en que la única moneda que tenía una equivalencia completa con el peso era el real de A8 de plata español y dejó de funcionar. A partir de ese momento, el real de A8, que era lo que se llamaba un peso, deja de existir y hay que buscar monedas equivalentes, en algunos casos de oro. La última fue, hace un momento lo comentábamos, el duro, las 5 pesetas emitidas en la época de Alfonso XII y de la regencia. Por lo tanto, hay que buscar una equivalencia. Todo el mundo cuenta y cambia con una moneda que es ficticia, que es imaginaria, que es una moneda de cuenta y que tiene algunas equivalencias que es con las que hay que moverse, pero sobre las que hay siempre un pequeño desfase, y ahí entran los campistas y entran los especuladores, porque de ese pequeño cambio obtienen el beneficio. No son los únicos que obtienen beneficio de esta manera. El otro mecanismo es que para las transacciones menudas, para el día a día, para comprar las vituallas, para comprar los bienes en las bodegas, en cualquier lugar, las monedas de plata tienen demasiado valor y por lo tanto hay un problema de cambio, de devolución, de canje. Y en ese caso empieza a producirse un problema porque al no emitirse una moneda específica para la isla y no funcionar debidamente las españolas tampoco, es necesario acudir a monedas extranjeras. Esas monedas extranjeras son mexicanas o de otros lugares, son francesas de Luises, de la época Borbón. Son monedas que se siguen valorando porque tienen un contenido de plata, pero están desgastadas, han corrido de mano, se han desdibujado, o como hacen los plateros, las rozan, les quitan virutas para hacer con ellos filigranas y con lo cual el contenido de plata deja de ser el que dice su indicador. Hay 1000 formas de defraudar al consumidor y cuando no ocurre todo esto se emiten vales, se emiten latones, se emiten monedas propias por parte de las tiendas que atan al cliente a esa tienda porque solo tienen validez para ese lugar. Y eso va funcionando y tenemos información, y en el libro lo recojo, para Santiago de Cuba, para otros lugares, para prácticamente muchos lugares de la isla, porque es una maldición que pesa durante casi todo el siglo, toda esta dualidad y todo este tipo de problemas que existe con los cambios que hasta ese momento. En un momento determinado va a ocurrir algo nuevo. En 1856 se constituye un banco de emisión con privilegio español, que será el Banco Español de La Habana, y este banco puede emitir billetes. La forma de emitir billetes en la época son, en realidad, billetes canjeables al portador por su equivalente en moneda fuerte, en moneda de oro o moneda de plata. Por lo tanto, son como títulos de deuda equivalentes a un canje si alguien presentara y reclamara. Significa que el banco necesita tener en sus bodegas reservas equivalentes o casi a las emisiones que realice. Bien, eso empieza en el 56, pero muy pronto, ya cuando empieza la guerra de Santo Domingo, España decide tomar un empréstito, tomar una deuda sobre este banco y que se hagan emisiones especiales de este banco para pagar la deuda. Es decir, los cubanos van a pagar, utilizando este billete, en realidad, los costes de la guerra de sometimiento de Santo Domingo a partir de 1862, cuando empiezan ya el conflicto de una forma abierta. Y eso va a significar una serie de emisiones por encima de lo que era ordinario. Cuando llegue la guerra del 68, va a ocurrir lo mismo, la guerra de los 10 años. Deciden, en lugar de el Tesoro español endeudarse para pagar la guerra de sometimiento de los insurrectos, decide autorizar nuevas emisiones a este banco como si fuera el prestamista del gobierno. Y se convierte en el prestamista del gobierno. Le dan a la máquina de billetes y esos títulos empiezan a circular como si fueran moneda respaldada por metálico. Eso no existe.
y por lo tanto lo que se está haciendo es una inflación monumental. Ningún país del mundo va a tener tanto billete emitido por habitante como la isla de Cuba a partir de ese momento, y eso significa que genera una inflación bastante grande para funcionar en el país, y ellos, es decir, los cubanos, con sus pagos están pagando la guerra, pero la guerra del ejército que está luchando contra los insurrectos, contra los rebeldes, contra el ejército mambí. Ese es el procedimiento que se constituye en ese momento antes de que se cree un tesoro y una deuda específica cargada a Cuba. Pero a partir de ese momento tenemos oro, plata y papel. Tenemos monedas de plata de diferente valor y de diferente procedencia, y tenemos vales, tenemos latón, tenemos toda una serie de elementos circulando y atrapando al cliente, al consumidor, en diferentes lugares. Bien, eso comienza en esa época. El precio del billete se cotiza en el mercado y se mantiene bastante durante los primeros años. Pero cuando se empieza a dudar políticamente del gobierno español porque puede adoptar medidas reformistas que pongan fin a la guerra, a partir del año 72, el precio del billete cae a la mitad y sigue circulando. El problema es que desde esa fecha hasta los años 90, en la isla va circulando oro, plata, platas distintas, billetes a la mitad del valor nominal. Cada comercio tiene su pizarrón en las tres monedas, o al menos en plata y en billete. Lo tiene que corregir cada día porque cada día se modifican los valores. A la hora de establecer un cambio, el cambista decide si redondea por arriba, y cuando quieres darle otra moneda para que te la cambie, que te acaba de devolver, te lo puede redondear a la baja. Es decir, el cliente, el ciudadano, está totalmente sometido a todo este sistema, y esto va a durar cerca de 20 años. Por lo tanto, hay una enorme desconfianza sobre lo que sería esa cuestión. Continuamente se habla de retirar billetes, y de hecho se retiran, supuestamente se tienen que incinerar, pero es un fenómeno nuevo que hasta ahora no se ha estudiado y que aparece por primera vez en el libro. Retirar más a la circulación no implicó que se revalorizara, es decir, tenía otro papel el billete, y por lo tanto, contra toda lógica, la inflación en el billete se mantiene. Porque entre tanto ocurre otra cosa, y a eso dedico los 4 capítulos siguientes del libro, que es cómo reacciona la población ante todo esto, cómo lo vive. Y entonces observé que hablamos de población, hablamos de sujetos, de ciudadanos, y lo que nos encontramos son situaciones distintas. Lo que traté es de segmentar la población de la misma forma que me aparece segmentada, y me aparecen voces hablando del problema de forma distinta. Todos hablan de cuestión monetaria, pero cada uno entiende una cuestión distinta. Vamos a ver entonces qué es lo que entienden los distintos sectores sociales. ¿Qué es lo que descubro? Y además se puede confirmar a través de la documentación que manejo. Los grandes productores de azúcar están exportando el azúcar a mercados internacionales. Están cobrando su producción en oro y están reteniendo la mayor parte de ese oro en el extranjero. Lo mantienen en las casas de pago que tienen en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y en España. Y por lo tanto se convierte en una forma de lo que hoy llamaríamos una evasión de capital. En realidad no existe tal evasión. Ellos han vendido a esos mercados, pero tienen cuentas en esos mercados y ahí se ha depositado la moneda fuerte. Solo reingresan al país la moneda necesaria para seguir funcionando, que inmediatamente cambian por plata, con la ventaja que tiene, porque hay una gran diferencia entre una y otra. Con plata pagan los salarios, con plata pagan los gastos necesarios para el funcionamiento ordinario, excepto cuando tienen que hacer una compra de otro ingenio, de un número determinado de esclavos u otra serie de bienes que el vendedor exige que sea en oro. Por lo tanto, el mercado sabe distinguir cuál es la moneda buena y cuál es la moneda mala. La moneda mala está desplazando la buena, que se está atesorando en el exterior, y se está diversificando los activos. ¿Qué ocurre con el mercado, con los comerciantes? Se mueven con la plata. Se mueven con la plata y obtienen un sobrebeneficio cuando realizan un cambio de una a otra, de plata a papel, o algún otro canje que haya que realizar. Por lo tanto, además del precio que tienen los productos, hay un sobreprecio o un sobrebeneficio en todos los canjes que están realizando. El que no es cambista podríamos decir que es tonto, es decir, que no sabe sacar provecho a la situación, ¿no? Entonces, y vamos encontrándonos al siguiente grupo, y uno detrás de otro, al comerciante mediano o al pequeño comerciante. Y vamos a encontrarnos también a grupos sociales mucho más sensibles a la hora de reaccionar ante esta situación, porque para ellos empieza a intentarse cobrar, recibir en la moneda que circula el billete depreciado. Me sitúo y dedico unas páginas a los esclavos que están pagando su libertad, que están en proceso de coartación, que su precio de venta
su precio de libertad se fijó en oro. Pero los ingresos que están recibiendo cuando circulan por la calle, cuando se emplean, cuando se contratan, es la única forma que hay de salario, de retribución, y es papel. Y el papel tiene una gran diferencia con el oro, pero además tiene una devaluación entre el 50 y el 60%. Esos son sus ingresos y, por lo tanto, la perspectiva de alcanzar el final del proceso se va a complicar muchísimo más. Le va a ser mucho más difícil reunir el equivalente en oro, porque en oro se fijó su precio en el momento de la tasación. Vamos a los trabajadores que dependen de sus ingresos, que dependen de sus salarios. Y ahí nos encontramos con que van a ir apreciando cómo, de una forma, sin necesidad de saber teoría económica, sin necesidad de haber leído una sola página sobre la teoría del valor, y sobre la teoría del valor ya están circulando varios libros en la época, sin haber comprendido nada de eso, sí saben algo muy concreto. Si los ingresos llegan en una moneda, como es el papel, y el papel no permite adquirir los bienes que antes podías adquirir, lo que se ha producido es una devaluación del precio del trabajo. Del precio del trabajo, no una sobrevaloración del producto que estás comprando. Porque lo que estás equiparando es tanto trabajo realizado me daba un medio, un instrumento que me permitía adquirir tantos bienes. Y ahora se ha desequilibrado de una forma considerable. Son conscientes de lo que se está depreciando es el valor del trabajo y por lo tanto van a resistirlo de diferentes formas. Vamos a encontrar muy pronto, ya para el año 73, las primeras huelgas. Son por moneda, son por cobrar en moneda fuerte. Luego lo vamos a encontrar en los años siguientes y vuelven a ser. Las asociaciones de trabajadores que se van constituyendo lo es no solo para discutir jornadas y otra serie de condiciones, sino para que se pague en moneda fuerte, sea plata, sea sobre todo oro. Y ese es el proceso de asociacionismo laboral que se produce en los años 80 durante esa etapa. Y vamos a encontrar, lo vamos a encontrar en la prensa, lo vamos a encontrar en lo que luego hemos llamado sindicalistas, lo vamos a encontrar en los discursos laborales de todo tipo. Lo vamos a encontrar finalmente cuando llegue el periodo interventor, que es a lo que dedico el último capítulo. Bien, antes de llegar al periodo interventor, y anticiparé lo que era la otra parte de mi indagación. A través de los informes de todo tipo, se crean juntas de la deuda, hay mucha prensa económica, aparecen todos los diarios, continuamente noticias a lo largo de todo este periodo, entre 1868, desde luego, hasta el 98, es continua esa información. Yo he podido utilizar y he podido trasladar toda la que he podido, pero he cribado mucha, he dejado mucha fuera porque es inabarcable. A la vez intentaba ver qué estaba ocurriendo en otros países donde también entraba el papel, aunque no eran economías exportadoras del mismo nivel. Y entonces, aprovechando viajes y colegas, pues vi qué ocurrió en Colombia, qué ocurrió en México, qué ocurrió en Costa Rica. Ninguna eran economías comparables, ninguna eran economías exportadoras al mismo nivel. Pero la introducción del papel había generado los mismos procesos especulativos, solo que allí habían sido arrinconados y el papel había decaído por completo. No había sido, digamos, un país cautivo, en este caso también, porque el billete tenía el respaldo del gobierno español, que era la metrópoli de una colonia. Y por lo tanto hay un factor político importante a la hora de explicar la cautividad que existe con respecto a estos medios de pago, ¿no? Y eso también había que introducirlo de una u otra forma. Y había que acceder también a la correspondencia, a los informes que nunca se hicieron públicos, que forman parte de la correspondencia privada de algunos de los ministros españoles. Y pude acceder a dos de ellas, Maura y también Víctor Balaguer. Y entonces, a través de sus corresponsales en Cuba, se puede ir viendo también cuál es la situación y los riesgos que se corre con toda esta situación que estoy viviendo. De forma que había que entrar también en otras vías y no solo en la información pública. Pero a mí me interesaba saber, más allá de lo que opinan todos los que tenían opinión publicada en los medios, ¿qué opinaban aquellos que no tienen voz? ¿Y cómo podía rescatar eso? Entonces, digamos que me fui a la literatura. Claro, ahí hay una literatura de éxito y, por lo tanto, una literatura costumbrista para los años 70 y sobre todo los 80 es inevitable. Siempre hay un personaje que va a hablar de esto y siempre aparece en todas las novelas de la época. Aparece en la literatura a través de poemas satíricos y es muy frecuente incluso en la prensa económica el poema satírico sobre el centén que ha desaparecido, etc. Pero donde realmente encontré la clave que me hablaba es en el teatro bufo. El teatro bufo, por Reina Leal identificado como la forma más genuina de literatura popular en el siglo XIX, es un teatro que si lo lees, porque lo podemos leer
Hace unos años pude verlo todavía representado, ¿no? Pero aquí. Pero si lo lees, te das cuenta que su gracia, porque es gracioso, se pierde muchas veces porque todo descansa en una complicidad, en la complicidad del público. Es el público el que tiene las claves de lo que realmente está pasando. Y por eso ríe las gracias. Es decir, es como leer a Pánfilo o ver a Pánfilo en televisión en estos años. Viene un extranjero y no lo va a comprender, salvo que te expliquen algunas claves. ¿Por qué? Porque se dirige a un público con el que interactúa. Y entonces esto es gracioso porque el público se ve identificado. El público es parte de la acción, es parte de la representación y alimenta. ¿Cómo lo alimenta y sabemos que eso es así? Porque hay 100 funciones, porque hay 50 funciones, porque sabemos que todos los actores de la época, por afamados que fueran, querían hacer teatro bufo, porque era lo que les garantizaba un número de funciones e ingresos regulares la mayor parte del año. Y si no, no tenían empleo. De manera que eso era el verdadero éxito y era lo verdaderamente popular. Había algún número musical, una guaracha, había una serie de estereotipos raciales muy claros y muy racistas, pero a la vez había una serie de elementos en los cuales fui encontrando, obra por obra, las referencias a la moneda, al billete, al engaño, a la autoridad que no es autoridad porque no impone orden, etc. Era una cuestión que afectaba al día a día de todas las personas. Me di cuenta que ese teatro bufo era de autor, y no me voy a engañar, es el autor el que habla, pero el que escucha y el que lo hace vivo era el público. Y entonces podíamos encontrar las representaciones a lo largo de un periodo largo de tiempo de ciertas obras de ese tipo. De ciertas obras más allá de la voluntad del autor, porque algunos de los demás éxitos pues son autonomistas, por ejemplo, pero no toleran este tipo de abuso que se está produciendo. Y el espectador, al espectador no se le pide su ideología, su posición política para escuchar y reírse de esta situación que refleja su vida cotidiana y le relaja. Por lo tanto, como decía también Mañac, una de las salidas del cubano era tirarlo todo a relajo, y tiran todo a relajo. De esa forma podía encontrar una cuestión técnica que era compleja y que realmente exigía bastantes páginas desbrozándolo, para finalmente lo que a mí me interesaba, que era el comportamiento social y cómo se iba generando lo que traté de definir como un malestar. Un malestar no es una enfermedad, como dirían los franceses, es un estado de desasosiego, de incomodidad, de algo que te cuesta vivir pero vives cada día con ello. Es decir, es algo indefinible, pero a la vez que cuando lo percibimos sí sabemos lo que es, ¿no? Hay toda una lectura psicológica de esta cuestión, de la psicología colectiva. El propio Freud habla de ella y por lo tanto me trataba de encontrar exactamente cuál podía ser una respuesta colectiva. Y lo que encontraba eran respuestas de todo tipo, ¿no? Es decir, advertía una cuestión, que más allá de esa, de esa situación, la situación era politizable. Podía ser utilizada políticamente en un sentido o en otro. El propio Martí la utiliza, y hay textos de Martí en la misma época. No olvidemos, Martí es delegado por, no recuerdo si es Uruguay, en la Conferencia Monetaria de Washington. Es una cuestión que nunca olvidó que también había que tener presente y se opone a que haya una unión monetaria, porque dice, esto será un desastre y nos quitan soberanía, la que no tiene, pero la que espera tener, ¿no? De forma que la cuestión era importante y iba a marcar el futuro. La cuestión de ese malestar era politizable. Es una de las líneas que marco en mi libro y creo que es una de las cuestiones que hace que se incorpore en el 95 más población a la rebelión que tiene lugar contra la autoridad española. Porque el gobierno español no aprende y después de haber retirado los billetes, en el 96, Baylor vuelve a emitir billetes para pagar la guerra. Y hace exactamente lo mismo, son los últimos que hemos visto circular, que todavía se pueden comprar en tiendas de numismática. Son los de la última emisión y son los de la emisión de Baylor, que hizo exactamente lo mismo que se había hecho en la guerra a los 10 años, con los mismos errores y con la misma animadversión de la población ante esa situación que lo vio como una agresión. Y me voy ahí a cabo. Me voy al periodo interventor. Y me voy al periodo interventor donde el gobierno de los Estados Unidos establece que todas estas monedas que existían antes van a seguir circulando, las de metal, pero le va a poner un impuesto a la moneda española para sacarla de circulación. Le va a poner una sanción, la va a devaluar, por decirlo así, le va a depreciar para sacarla del mercado. Y hay, por lo tanto, una clara voluntad por parte del gobierno de los Estados Unidos de dolarizar esta economía. No es el único, los exportadores también lo quieren.
Y los importadores también, porque se evitan las tasas de cambio cuando tienen que manejar, sobre todo con Estados Unidos, porque se van a especializar inmediatamente por el Tratado de Reciprocidad en ese mercado como proveedor y como suministrador. Esos son los sectores que podríamos decir interesados objetivamente. ¿Cuál es la sorpresa? Que la gran parte de la población, sobre todo trabajadora, opina exactamente igual. Y entonces encontramos las primeras huelgas, las primeras movilizaciones, las primeras asambleas. Ya estamos hablando de huelgas como nunca antes habían producido en La Habana, 5 o 6 mil personas. Empieza por un sector, se traslada al siguiente, llega la construcción. Algunos de los líderes son antiguos líderes mambises. Quienes se oponen son líderes mambises que dicen de esta forma se va a introducir inseguridad y los norteamericanos no se irán, porque lo van a utilizar como pretexto. Y por lo tanto se acusa antipatriotas, pero los trabajadores dejan bien claro que se les paga en oro o no trabajan, porque las mercancías que necesitan tienen un determinado valor. Y por lo tanto están haciendo de nuevo una defensa del valor trabajo de una forma muy considerable y de una forma muy clara. Y lo consiguen, una por otra van ganando esas huelgas, a pesar de que en un momento determinado se envía a la policía, se pronuncia Máximo Gómez, todo el mundo trata de aislar esta protesta. Pero es un fenómeno social que lleva a considerar que indistintamente de cuál sea la acuñación y quién la haya hecho, en realidad es moneda fuerte, es moneda que me dice cuánto ha costado mi trabajo, cuánto me cuestan los medios de subsistencia. De forma que los trabajadores contribuyeron de forma decisiva a la dolarización del país. Y eso no formaba parte de la agenda oculta norteamericana, sino que era una consecuencia de los inconvenientes anteriores, de las décadas anteriores, de la política de la guerra, la política colonial y, por supuesto, de que no hubiera una autoridad política en el país independiente que hubiera generado una soberanía nacional, creando uno de lo que entonces es indiscutiblemente un atributo de soberanía, que es crear un banco central y una moneda propia. En aquella época, hoy se discute, se trata de crear monedas comunes, en Europa tenemos una, se habla de generar una para Mercosur. Estos son otros tiempos. En aquella época, un país necesita más que una bandera y un himno, necesita un banco central y necesita una capacidad de emisión, porque es la única manera de controlar la masa monetaria que se va a mover en un momento determinado. Cuba no lo tuvo por mucho tiempo, y por tanto, pero evidentemente es una de las condiciones que da lugar a la dolarización efectiva durante todo el periodo posterior, el periodo republicano. Por lo tanto, no se trata solo de encontrar intereses que aprovechen, sino cómo se han ido generando a la contra después de un periodo de inestabilidad tan largo como han sido las décadas anteriores, dentro de un circuito todavía más largo, que es el que nos viene desde el principio del siglo, cuando, como dice la ley de Gressman, la moneda mala expulsa a la buena. Es decir, la buena se atesora para otras cosas, el que tiene capacidad de tenerla, la mala es la que circula. Y el comportamiento de las personas ante este fenómeno y la inflación, a veces, con frecuencia, no es muy racional, trata de desprenderse rápido de la moneda que se está depreciando porque sabe que mañana o la semana que viene valdrá menos y con eso contribuye a mayor inflación. Y por lo tanto ese comportamiento no es racional porque está generando un problema para sus propias reservas de moneda. Pero eso lo encontramos en todos los países, eso es muy difícil de evitar, esta última medida, y por más que lo expliques, es una cuestión técnica que ni siquiera a través del teatro bufo quiero que hubieran logrado explicar los autores del siglo XIX, y yo no me atrevo a ir más lejos de lo que hicieron ellos, ya no digo los técnicos en cuestiones de historia económica. De esto trata el libro elaborado en un periodo largo, en un periodo que me costó comprender los problemas para poder traerlos a unas páginas y poder explicarlos. Y en efecto, hay algunos juegos, hay partes que son más arduas y hay algunos juegos literarios. Se refería hace un momento a él, Fernando Luis, y en otro capítulo que va a ser muy técnico, empiezo diciendo: si conocen Rayuela, y es muy oportuno citarlo en casa, este capítulo se lo pueden saltar. Luego pueden volver o pueden prescindir de él, pero no se lo recomiendo porque no entenderán ciertas cosas de la trama. Pues así hago con el libro. Hay un capítulo
que remito a Cortázar para señalar que si no quieren aburrirse, sáltenselo. Pero si no hacen ese esfuerzo, quizás no comprendan algo que después sea más arduo de entender, ¿no? Y entonces ese juego intento mantenerlo a lo largo de una obra que sé que tiene una parte técnica, y siempre huimos de eso, salvo que sean especialistas en la cuestión, y otra que entiendo que nos conecta mucho más porque nos va indicando precisamente y nos habla de usos cotidianos, de gente corriente que pelea precisamente para salir adelante con los ingresos que tiene y con los costes que le están planteando los vendedores. Finalmente, sí, hay un epílogo para lectores latinoamericanos del siglo XXI, escrito hace unos años. El libro se acaba de escribir en el 20, entre el 20 y el 21, termino de hacer la última redacción, porque hubo que reescribirlo varias veces, no valía la escritura de los primeros años. Y ahí señalo los problemas que para algunos países se han planteado en las últimas décadas. La llamada sustitución de monedas, la dolarización con billetes físicos como Ecuador, o otros que son el equivalente, como en un momento determinado en Argentina, cómo acabó en un desastre cada una de estas experiencias, cómo ese tipo de modelo no conduce realmente a una solución. Y acabo con un último epígrafe que se llama El laberinto cubano. En el momento que he terminado de escribir las últimas líneas era cuando se estaba probando el ordenamiento monetario. Por lo tanto, era un enigma saber qué iba a pasar, ¿no? Era algo deseado y era algo reclamado, y a la vez era algo complejo, muy complejo. Un laberinto no significa que sea una ruta sin salida. Lo que ocurre es que hay salidas engañosas, ¿no?, que nos retienen dentro del laberinto durante un tiempo. Pero salidas hay, es decir, no está pensado para que el minotauro se pierda, sino que en cierta medida se descuerne un poco y finalmente alcance a salir, ¿no? Bien, yo creo que esa es la parte, digamos, más de anticipación e imprevisible que podía haber cuando terminé el libro, pero me gustaría que se leyera básicamente como lo que es. Es un libro de historia que estudia una época que tiene características muy claras desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de entradas y salidas de capital y de políticas, de una época que es colonial, de una época que, sin embargo, como digo, espero que el conocimiento del pasado nos ayude a las generaciones presentes a comprender también mejor nuestros problemas. Y en este caso no es nada desafortunado, porque está muy vivo, y está muy vivo no solo para Cuba, sino para otros países latinoamericanos, como creo que cada día se pone de manifiesto. Pues esto es todo lo que podría decir, más allá de que casi provoca una crisis editorial escribiendo un libro que tiene 500 páginas, y editar 500 páginas en papel hoy es complicado, muy complicado, lo reconozco, me he de disculpar por eso y procuraré en mis próximas obras ser más conciso y contar las cosas con mayor brevedad. Muchas gracias por su atención. Bueno, agradezco la presentación, la explicación. Creo que nos quedan, quizás, si alguien está interesado en hacer alguna pregunta puntual, de manera muy breve, para poder dar espacio al otro momento que tenemos, sería útil. Sí, por favor. Pase acá y se presenta. Por favor. Soy Darío Uranga, licenciado en Historia del Arte, pero también escribo guiones para la radio de mi pueblo. En uno de esos guiones hablé de la historia del surgimiento del dólar, y en mis investigaciones estudié o leí que cuando los Estados Unidos declaran su independencia, Inglaterra le cierra la fuente de divisas y comienza a utilizar el taler austríaco, sí, y el peso y el real de A8 español como sustituto. El real de A8 sobre todo va a cobrar mucha importancia por su pureza en plata y en el comercio de las Américas, pero ahora usted estaba hablando que el real de A8 salió de circulación. A ver si podía explicarme mejor. Bueno, sí, el real de A8 es lo que en diferentes momentos del pasado se ha llamado peso, alguna moneda, pero finalmente acaba siendo el real de A8. El real de A8 no solo tiene una gran pureza
aunque no la que indica, porque hay una orden secreta a la CECA, a la Casa de Acuñación de México, para decirle que retire un porcentaje, por lo tanto, que engaña al público en cuanto... Pero esto es una orden secreta y, por lo tanto, no lo supo nunca nadie. Pero sí, es una moneda, es la primera moneda universal, porque se produce en grandes cantidades, se produce en las CECAs de México y de Lima, se produce también en España para la circulación europea. Hay pequeñas diferencias en el cordoncillo o en una señal que se marca, pero se produce en grandes cantidades. Es el gran momento del boom de la plata mexicana y se produce una circulación en varias direcciones. Por ejemplo, en esa época y durante la primera mitad del siglo XIX, hasta 1839, hasta la Guerra del Opio, es la moneda de plata que entra en China para pagar el té que se llevan los ingleses. Y eso es lo que va a provocar la Guerra del Opio. Los ingleses no quieren seguir pagando eso, que suele ser sobre todo plata española, que han ido acaparando porque es la moneda que circula en China, es con lo que se pagan los tributos en China. Y por lo tanto es la primera moneda que podríamos considerar universal, como hoy pudiera serlo el dólar. Esa es una de las razones. Cuando empieza la Guerra de Independencia en los Estados Unidos, hay diferentes ayudas. De Francia desde el primer momento, España empieza a dar ayuda, 2 años después entra en guerra también contra Inglaterra y en efecto aportan armamento, aportan medios y aportan dinero. Aportan dinero, en muchos casos viene de México, en otros vienen donativos hechos en La Habana y esos son el real de A8 y pasa para financiar la guerra de independencia de los Estados Unidos. Tanto es así que a partir de ese momento ellos le llaman thaler, que es de donde va a venir dólar. La moneda era la moneda que había circulado más que en Austria, en Bohemia, en la parte de Bohemia del Imperio Austríaco, de los Habsburgo, es una palabra alemana, de la plata checa, y de ahí va a venir lo de dólar. Pero se refiere al real de A8, porque no existe moneda acuñada hasta 1700, creo que es 96 o 97. Por lo tanto, tienen que pasar 15 años antes de que los Estados Unidos emita moneda, que le llamará el dólar, y se basará en el patrón monetario del real de A8, exactamente igual, solo que ya es una acuñación propia. Hasta entonces la moneda que circula en Estados Unidos es básicamente la española y llega a través de los donativos, de las remisiones, de las compras, de los créditos que se le han ofrecido para la guerra y también de las ventas que se producen a continuación, porque en los años 80 se autoriza a barcos norteamericanos a entrar en la isla para llevarse mieles, para llevarse azúcares. Va a ser el inicio porque van a entrar, incluso van a traer ladrillos en un momento determinado que no se les permitirá desembarcar, ¿no? Porque es para alguna de las fortificaciones. De forma que hay un comercio activo que arranca de esa fecha y que luego se va a mantener porque Estados Unidos entra muy pronto en el comercio y en el aprovisionamiento de esclavos a la isla y a partir de 1796, cuando España entra en guerra con Inglaterra, barcos y capitanes y financieros estadounidenses entran directamente en el comercio de esclavos de aprovisionamiento de la isla. Por lo tanto, hay una relación cada vez más fluida, eso se está pagando con moneda española, la están llevando allá, etcétera. De forma que van a estar circulando, y era común en el país, en cualquier país, que circularan monedas extranjeras, porque, como digo, lo que se aprecia es por su valor intrínseco, por el metal que tiene preciado dentro. Por lo tanto, se espera que tenga el cuño nacional, pero pueden circular y pueden ser admitidas y salen decretos que así lo autorizan. Entonces, es una historia circular. Finalmente, la moneda de plata va a ir saliendo. No significa que desaparezca del todo, pero la moneda de plata que queda en circulación en Cuba suele ser de menos cantidad. No de A8, no la fuerte, no esta. Y entonces es reemplazada por monedas mucho digamos, de signo mucho más pequeño y se va a ir guardando, es decir, se va a ir retirando, también porque países, como digo, como Inglaterra la va acaparando, porque es la que le permite hacer las transacciones con China y con otros mercados que solo admiten esa moneda. Ya empezó a circular en el Pacífico antes, desde el principio del siglo XVIII, y luego al final del XVIII es muy sólida y es la que desplaza a otras monedas de estas características. Las monedas de plata de Perú y sobre todo de México no tienen comparación con ninguna otra del mundo. Por lo tanto, es el mayor productor del mundo de plata, el que más acuña, el que más pone en circulación. Con eso España está pagando el imperio, está pagando las guerras, está pagando sus socios, está generando estructura de imperio, claro. Bueno, muchísimas gracias a José Antonio, a ustedes por acompañarnos.
y los invitamos en un par de minutos al intercambio que vamos a sostener con una parte del jurado del premio Casa de las Américas. Estará dedicado a afroepistemología, razón cimarrón y cultura popular en Afroamérica, y coordinará la directora del programa Afroamérica de la Casa de Estudios sobre Afroamérica de la Casa de las Américas, Zuleika Romay. Muchas gracias y seguimos.